Bienvenido equipo, esto es Arriba RD Podcast, donde hablamos de emprendimiento, educación, finanzas y más. Hoy con la Super Jenny en los controles. ¿Cómo están, gente? Todo bien. Ella está un poco nerviosa porque es su primera vez, pero no importa, señor. Ustedes se van a divertir muchísimo. Mire, hoy nosotros tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de cómo nosotros poder introducirnos en el ambiente político desde el punto de vista, diríamos, general. No importa la condición en la cual usted esté, si tiene condición económica interesante, si no, si vive en un lugar, como se dice actualmente, popi o guau, no importa cualquiera de los dos lugares que usted esté. Usted puede incursionar en la política, pero con valores claros y firmes y con un plan de trabajo sobre todo. Y para eso nosotros tenemos a nuestro hermano José Rodríguez, quien viene desde Santiago, desde el Distrito Municipal en Limón. Una persona que ha trabajado por la comunidad, se ha sacrificado por ella y aparte de todo eso es docente. Y vino a compartir con ustedes un conocimiento fresco para que puedan materializar sus sueños. Bienvenido, maestro, ¿cómo está usted? Todo bien, hermano. Aquí contento de estar en esta plataforma Arriba RD. El placer es todo mío y un saludito ahí a las personas que tienen la oportunidad de mirarnos. Claro. Cuéntame, ¿cómo te fue de camino de allá para acá? No, súper bien, un poquito estresante, por rato había lluvia, pero nada, me gusta viajar y eso, yo disfruto la ruta. Qué bueno. Tú sabes que se ha dado o se está dando un fenómeno interesante, y es que gran parte de los jóvenes que anteriormente estaban o motivados o influenciados se han atrevido a presentar su propuesta a través de las redes sociales en diferentes partidos en función de aspirar a una posición política, ya sea regidor, ya sea diputado, ya sea miembro del partido, y se ve cada vez más frecuente esa presencia en las redes, no solamente en las publicidades, sino en actividades. Y me llama la atención de cómo eso se logró y cómo realmente una persona, independientemente de su estatus económico, cómo puede incursionar en la política y hacer un trabajo que pueda dignificar la comunidad y por qué no hasta su familia. Cuéntame de eso. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido allá en el Limón? Bien, lo más importante es tú tener una decisión clara, firme, de que tú quieres que tu sector, que tu demarcación eche hacia adelante, que haya desarrollo. En el caso mío, nuestra experiencia viene luego de 15 años de maestro como docente en la demarcación, pues los jóvenes que ya habían avanzado, habían obtenido la mayoría de edad, establecimos un vínculo con ellos, éramos consejeros, eso motivaba a que nos hicieran la propuesta de que incursionáramos en la política. Para el año 2010, por primera vez los electores tenían la decisión de que con su voto en los distritos municipales iba a marcar la cara de una autoridad local. En esa época pues decidimos incursionar y fuimos electos en nuestra demarcación. Recordar que para los años anteriores el voto valía al municipio y los regidores en una asamblea elegían los síndicos, que así se denominaba, en los territorios que eran distritos municipales. Recordemos el hecho de Pedro Brams, ya un hecho que fue marcado por sangre, en vista de que muchas personas pensaban que eran ellos que lo iban a elegir, otros salían el mismo día, en el momento. Algunos eran síndicos por un día porque lo ponían hoy, al otro día lo podían quitar. Eso era algo caótico. Fue modificada la ley. Para el año 2010 pasamos a la historia siendo el primer síndico electo de nuestra demarcación. Qué bueno, porque me imagino que en esa dinámica de tú esperar la voluntad de los regidores, eso era un tema terrible. Me imagino yo. No solo terrible por el tema de esperar la voluntad, sino que había un trasfondo económico también un poquito oscuro, que era quien ofrecía más podía ser el que pudiera salir electo. No en todos los casos, pero eso se estaba dando, y a favor de la ley y de la democracia pues se modificó y gracias a Dios tenemos esa ley. A propósito del tema económico que mencionaste, al momento de tú tomar la decisión, y atención aquí, al momento de tú tomar la decisión de aspirar a la candidatura como alcalde,
¿cómo tú manejaste el tema de los recursos? Porque hay que hacer reuniones con personas que no son de la demarcación para conversar con esos líderes que ya son nacional o regional. Eso es dinero. Hay que hacer actividades de integración para que conozcan el candidato, que eso es propio de la misma política. Ya sí, yo sé que había un trabajo hecho porque ya te había conectado con la gente, pero no con todo el mundo, había que darse a conocer. Entonces, ese dinero, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo lograste tener recursos para eso? Bien, en primera parte, como te había dicho, 15 años de trabajo laboral como maestro, eso sirvió como base para sentar los primeros pasos, comenzar a hacer cierta publicidad. Recibí el apoyo de unos primos también que son publicistas, con gorra, t-shirt, sticker, también personas de la comunidad que eran allegados a nosotros, pues cuando tiramos un encuentro, mira, yo voy a poner un brindis para que nos reunamos en tal sector. Eso comenzó a motorizar y a dinamizar lo que era nuestra propuesta. Íbamos por las comunidades. Es bueno, como tú decías, que hayan propuestas siempre de desarrollo, porque una aspiración política, cualquier denominación, sino una propuesta real, porque a veces le queremos vender sueño al ciudadano y eso no es una política limpia. Tenemos que hablar de cosas que verdaderamente podamos realizar en base a los presupuestos que llegan a la demarcación, porque en un distrito municipal tú te imaginas que el alcalde diga que va a ser un teatro al estilo del Teatro Nacional, o sea que inmediatamente el votante sabe que se le está hablando una mentira. Claro que sí, eso es imposible, y además que quizás no aplica, hay otras necesidades de más peso. Una cosa, cuando se entra a la política, ya me imagino ya siendo electo, ¿cuáles son los primeros retos que por lo menos tú tuviste que rebasar? Porque hacer el primero, entiendo que marcaste un precedente en cuanto a cómo hacer las cosas, pero esa fricción que se tiene cuando tú entras al rol político con las personas que no son de tu partido y que tú tienes que manejarte con ellos, ¿cómo tú manejaste esa parte? Mira, antes de responderte esa pregunta, decirte en base a lo económico, y un consejo para los jóvenes y las personas que quieren incursionar en la política, que el tema financiero es bastante delicado, porque hoy en día jóvenes con talento pudieran ser desplazados porque vienen personas con grandes recursos, y que el joven con talento pudiera tener una mejor propuesta y pudiera hacer un mejor trabajo, pero una persona adinerada con dinero posiblemente no muy lícito y pudieran ser desplazados. Entonces, recomendarle a la juventud y a las personas que quieren incursionar en la política que tengan una buena propuesta, pero que también entender que la política no la podemos ver como un negocio, sino como un arte de servir a tu comunidad. Con el tema de la fricción y las afinidades políticas, cuando yo ingreso, realmente yo llego a la comunidad siendo parte de ella, llego a la alcaldía como un comunitario y recibimos personas de todos los partidos políticos y a todo el mundo se le daba apertura, las puertas siempre estuvieron abiertas para todos. Es importante resaltar que en nuestra demarcación, para la época no había ninguna empresa, o sea, la única empresa que pudiera emplear a alguien era la alcaldía, y muchas personas se acercaban a nosotros a buscar ciertas oportunidades y en la medida de los recursos se le iban entregando. Decirte también que para esa época la ley municipal pues se manejaba unos porcentajes distintos a lo que son hoy en día. Teníamos que de cada 100 pesos 40 pesos hay que invertirlo en obra. Y yo recuerdo que yo le decía a los municipios, es que el día que yo salga de ahí, si yo compré una piedra, esa piedra va a quedar ahí. Entonces lo que está destinado para obra tiene que ser invertido en la comunidad, en la demarcación, porque ese es el legado que tú le dejas a la comunidad. Existía también una nómina de servicio, que es la que se utilizaba fundamentalmente para la recogida de desechos sólidos, para hacer limpiezas generales. Otra nómina para personal, para esa época era un 25%, y un 4% para trabajar lo que tiene que ver con el tema de educación, género y salud. Es bueno decir que aunque esas nóminas tengan esos nombres, las alcaldías no son
ni Ministerio de Salud, No, ni Ministerio de Educación. no, eso es recurso limitado. Muy limitado. En base a lo que ingresa, pues eso se maneja por porcentajes. Tú sabes que lo que mencionaba sobre el desplazamiento por poder económico, decisión, diríamos, superiores. Eso se ha visto desde siempre. Eso se ha visto en todos los accionarios, en todo el rol político. De hecho, ahora mismo en el distrito donde estamos, por la alcaldía del distrito, valga la redundancia, hay 4 personas que están aspirando, pero ellos están esperando la decisión de la actual alcaldesa. Pero cuando se trata de competir bajo los mismos criterios que se permite ese espacio, ¿cómo tú entiendes que un joven pudiera enfrentar esos escenarios? Bien, lo primero es que tiene que estar en contacto con el pueblo. No importa la edad que tenga el aspirante. Tiene que ir a las masas. Si en su demarcación hay barrios, pues él tiene que ir al barrio para que en el barrio lo conozcan y sepan quién es. Y que él conozca de primera mano cuáles son las necesidades que hay. Yo podría decirle al votante, si el candidato o la candidata no conoce o no tiene un dirigente en la demarcación de confianza, pues ¿cómo usted va a elegir si no conoce el territorio? Eso es lo primero, conocer el territorio. Cuando tú hablas de que vaya a las masas, ¿tú te refieres a que yo tengo que agarrar y meterme allá abajo en el barrio donde están ellos? ¿Hacer qué? ¿Qué voy a hacer yo allá, por ejemplo? Motivar a las personas, hablarles de tu propuesta, ver cuáles son sus necesidades, pero de manera directa, porque no es lo mismo que a mí me digan, mira, en el sector de Gualey, en el sector de La Cañita, hay necesidad de una cancha, hay necesidad de un sistema de drenaje que realmente resuelve la problemática que hay, a que yo pueda ir y verificar que eso está ahí y que los municipios escuchen realmente que sea eso lo que se necesita, y que escuchen que esa es la propuesta que nosotros como sector demandamos. Ya. Antes de ser electo. Después de ser electo, existe para las alcaldías lo que se conoce como presupuesto participativo. Y es que en base a los recursos que a ti te ingresan para hacer obra, tú tienes que ir a los territorios y preguntarle a las comunidades, a las juntas de vecinos, qué ellos necesitan. Yeah. Y de esa demanda de obras que ellos te van a plantear, pues en base a los recursos que tú tienes y en base a las votaciones de ellos, pues tú deberías construir la que tenga mayor demanda para ese sector y en base a los recursos que tú tienes, claro está, porque vuelvo y repito, pudiera ser ilógico que en un sector te demanden una obra de 100 o 200 millones de pesos y que a la alcaldía apenas le lleguen 30 o 40 millones. No, estamos de acuerdo. No, y si estamos hablando que eso va en función de un 60-40, también va a depender mucho de cómo se maneje realmente, pero ya eso es cuestión del incumbente, independientemente de la el dominicano es travieso y le gusta inventar mucho. Tú estás claro de eso, ¿verdad? Claro, y exacto. Y mira, tú mencionas el 60-40. Es una cosa terrible. Tú mencionas el 60-40 porque justamente antes de iniciar con el programa yo te decía que ahora no es 40, 31, 25 y 4 por separado como lo manejábamos cuando yo era director del distrito municipal. Ahora es 60-40. Los alcaldes ahora tienen un poco más de holgura. Bueno. Porque con la modificación de la ley ellos pudieran tener ciertos rejuegos. Eso no significa que se le esté dando puerta o rienda suelta para que vayan a delinquir, sino que tienen más espacio de que en el 60 pudieran mover un poquito más para lo que tiene que ver con la acción de personal, con lo que tiene que ver con educación, género y salud, ese tipo de cosas. Yo te voy a decir un de orden en ese 60-40, que para mí eso es un arma de doble filo. Con el empoderamiento que tiene la sociedad ahora, el manejo inadecuado que tú hagas con esos recursos, atendiendo a que tú eres la autoridad, ese mismo manejo te puede llevar a ti a un juicio, a un escrutinio por tu accionar, como lo ha presentado Nuria Pierre en algunos casos de lo que va. No sé si, creo que me parece que hubo un tema con el alcalde de La Romana, me parece que hubo un tema que ahora la esposa es, me parece, de un tema de manejo de los recursos un poquito complicado. Aunque ya cuando se tiene la posición de funcionario a ese nivel, una persona que se respete tiene que manejarse con criterio, porque eso puede trascender más allá
de lo que es la persona. Eso también puede afectar a la familia. Y obviamente que usted vive en la comunidad. Usted va a dejar de ser algún día. Usted no va a querer que lo estén señalando. ¿Verdad que no? Bueno, realmente así es, pero siempre la parte de que tú tienes que estar de frente y poder rendir cuenta, que es lo básico. Es correcto. Porque eso es fundamental, pero ahora hay más holgura en el sentido del manejo, porque tú estabas muy limitado antes con lo que era 4% para educación, género y salud. Ya. Si hoy en día tú usas de ese 60 un 6 o un 7, tú no estás violentando la ley. Ya. Antes sí, antes tú tenías que ajustarte al 4, o si no te salía de lo que era la normativa. Ya. Pero los organismos rectores, cuando tú rindes los informes, las alcaldías tienen que rendir informes mensuales. Y cada 3 meses se acumula ese informe en un trimestral y se llevan a diferentes instancias de monitoreo, como es la Cámara de Cuentas, como es contabilidad gubernamental, como es presupuesto. O sea, nosotros tenemos diferentes organismos que debemos rendirle cuenta. Yo quiero que tú me hables de qué incide o cómo incide el tema moral. O sea, la acción moral cuando ya tú eres funcionario, en el sentido de que hay gente que se expone a, como tú decías, que al momento de rendir cuenta, él diga, ay, pero, ¿y entonces? Pero que también hay personas que a eso le hacen caso omiso. Entonces, ¿en qué incide? No en el candidato, sino quizás hasta en la misma comunidad, en la familia, en la persona, el tema moral. Tú sabes que vivimos en República Dominicana y que aquí la gente lo que dice, pero Juan, Pedro, María, son pechú. En buen dominicano eso es lo que se dice. Sí. Si el funcionario es pechú y quiere delinquir, echarían al zafacón, vamos a decir así, los valores. Y por eso vemos que diferentes personalidades, no solamente de la política, del sector empresarial, de cualquier sector, tiran por la borda lo que tiene que ver con los valores. Los valores tienen que estar bien arraigados dentro de nosotros para poder cumplir con la función, con el rol. Y a veces, y es importante, y ya esto no sería para el elector como el elector, sino para el ciudadano per se. Claro. Que el ciudadano entienda que en las instituciones no están todos los recursos para ello ser satisfecho de las demandas en el día a día. Ahora, ¿qué resulta? Esa es buena que tú dijiste ahora. Sí, pero ¿qué resulta con eso? Que muchas veces el mismo ciudadano hace que el funcionario pues diga, no hombre, pero ya a mí la persona lo que me tienen es, porque dicen, cuando tú sales de ahí, fulano sí fue pendejo. Porque mira, estuvo en la posición y míralo cómo salió, como decimos en buen dominicano. Salió sin nada. Una mano adelante y otra mano atrás. Pero es preferible que a usted, funcionario, político, amigo que me vea, salir con una mano delante y una detrás. Que no es que usted no salga con su salario, podríamos decir así. Es que usted lo que no es suyo, pues no se lo lleve. Que usted le dé al pueblo lo que es del pueblo, que usted no quiera lo que no es suyo. Porque para eso existe también un salario que se le paga al alcalde. Claro. Existe lo que se conoce como gasto de representación. Que si usted es alcalde y usted va a una actividad propia de la alcaldía, pues por lo menos usted lleve la ropa a la lavandería. Claro. Y eso lo va a cubrir la alcaldía. Adicional a eso también, pues también se le cubre el combustible y la dieta. Pues no quiere usted más de ahí, porque no, usted es un servidor público. Pero usted va a gestionar los recursos que le llega a la comunidad para que esos recursos sean utilizados y que los beneficiados sean los municipios. Correcto, así. Porque si no, no tiene sentido. Exacto. Pero yo te voy a hacer otra pregunta. Antes de esa pregunta, sí. Hay personas que incursionan en la política no es para servir, sino para servirse. Pero que... Entonces, eso también, cuidado, la juventud, los empresarios, que también miran la política de esa manera. Porque también hay personas que incursionan en la política para eso. Claro. Y recuerda que quien hace la ley hace la trampa, eso es lo que decimos nosotros aquí. Ahí mismito al lado, ahí mismo. No dura mucho, ahí mismo hay muchas leyes que son interpretativas y pegado a eso, pues vamos a tener muchas personas que todavía están corrompidas por la ambición de poder y del dinero, y eso lo va a llevar también a su propia tumba. Yo siempre digo que Dios será quien juzgue a esa persona. Tú sabes que hablando del tema ahí mismo de los empresarios, dependiendo de la demarcación, dependiendo de la comunidad, dependiendo de los recursos, tú vas a tener una serie de elementos alrededor del candidato
que se lucran a nivel empresarial de esa alcaldía. Porque obviamente, tú bien lo dices, hay que hacer inversiones. El presupuesto se tiene que invertir. Y ese presupuesto que viene englobado en una serie de propuestas, se tienen que materializar con acciones que dependen de empresas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ese joven que está ahí aspirando, que está promoviendo una candidatura, es abordado por un empresario X que le va a ayudar a que pueda alcanzar su objetivo en cuanto a publicidad y demás, y después viene ese empresario, tú sabes, porque él está invirtiendo, a recoger porque ya sembró? Entonces, ese tipo de acciones que se da, y que aunque no son señaladas como tal, pero eso es así, ¿qué tú entiendes de ese caso? Porque al final de cuentas yo creo que termina enjuiciado o más o menos sentenciado antes de tú llegar, que tú tienes que devolverle eso al primero. Sí, es un tema un poquito delicado y hay que tener mucho cuidado con el tema de los recursos. Muchas personas le van a hacer cara a los jóvenes talentos para decirle: yo te voy a patrocinar una campaña, y como tú lo has dicho, con la intención de que después que usted esté en esa posición deba devolver el favor. Si así cabe decirlo. Se necesitan recursos, pero usted tiene que saber varios elementos, porque no es lo mismo estar fuera que estar dentro. Usted tiene que saber lo que usted va a cobrar de su salario, lo que recibe la alcaldía, para que usted no sea una persona que después que llegue, para poder pagar la inversión que usted hizo, tenga entonces que entrar en violentar las normativas, violentar las leyes, y eso pudiera ocurrir. Entonces, claro, tener cuidado con la parte financiera, que es lo más delicado. Se hace un control con lo que tiene que ver con el acta jurada de bienes que tú haces cuando tú ingresas. Por eso hoy en día hay personas que se han dicho, se cuestionan, que entraron a posiciones que los recursos que declararon no coinciden con lo que realmente tenían, porque desde antes de ingresar a la posición ya en su mente estaba sustraer dinero de la posición. Entonces, tratar usted de que sus valores estén por encima de cualquier situación económica que se pueda presentar. Una cosa, ¿qué tanto se sacrifica una persona en una posición como alcalde? En términos personales, de familia y demás. Bueno, nosotros, en mi caso, pertenecíamos a una federación de distritos municipales, y a nosotros nos decía que nosotros somos servidores públicos, que tenemos que estar 24 horas al día, 7 de la semana disponibles para la población. Porque cuando una persona tiene una necesidad, va donde la máxima autoridad, que es usted, en la demarcación, no importa la hora, no importa el día. Y usted no puede decir, como decíamos, que vino fulano o mengano a joder, fue a buscar un servicio, y usted como servidor público está para darle respuesta. Una pregunta: ¿cómo los alcaldes ya electos manejan el tema de que cuando salen a la calle, de inmediato la gente lo abruma? Llegó fulano. Pues me imagino que ya cuando tú eres alcalde, llega al play, a ambiente público, eso es un tema, porque la gente tiene problemas aunque no lo tenga. ¿Cómo se maneja eso? Realmente tú has dicho una gran verdad. Las personas crean y generan los problemas que no lo tengan. Que no tienen. Nosotros de manera particular pertenecíamos a un equipo de softball que lo patrocinábamos. Y cuando usted llega al play, tiene necesariamente que buscarle a las personas que están ahí, bueno, pues para compartir en el espacio. Tú tienes que tener el colmado, el supermercado, para que cuando llegue una emergencia, pues también tener que suplirle a esa persona. Pero a nosotros nos orientábamos que el servidor público está 24/7 disponible para servir a sus municipios. No importa el día, no importa la hora. Mira, hay una experiencia que yo tuve, 3 de la mañana, sí. Van y me llaman a la casa: mira que hubo un accidente en Restauración. Los dominicanos, Restauración está en el extremo, ya en la frontera. Allá arriba. Para casa ya tú sabes. Que necesitaban una ambulancia. Pero mi amor. Y a esa hora de la mañana, y en la demarcación no tenemos ambulancia. No. Entonces, hubo que salir a buscar dinero a esa hora para que la persona se fuera para Restauración. Buscarle dinero para que eche combustible y juidero para allá. Fueran para Restauración. 2 días o 3 días más tarde me entero que la persona no había fallecido, que fue falso, un cuento. Y así hay muchísimos cuentos. ¿Cómo?
Pero no solamente nos pasa a nosotros desde las alcaldías. Yo conozco personas que han ido donde empresarios amigos, mira que se murió un familiar mío, que me ayude. Sí. Y después resulta que no se murió. Que el familiar no murió nada. O sea que somos muy jocosos los dominicanos en cuanto a eso. Mira, y el tema familiar, ¿cómo tú lo manejas? Porque yo sé que debe de ser incómodo para ustedes que están pretendiendo, hay muchas personas que están interesadas en temas políticos. ¿Cómo se maneja el hecho de que a ti te gusta, pero tú tienes una familia que quizás no, pero fulano, pero José, pero ¿y qué es esto a las 3 de la mañana? Dios mío, pero uno no puede dormir ahora. ¿Cómo se maneja eso? Bastante delicado. En el caso mío, mi esposa no le gustaba la política, porque su padre es político. Ah, ya. Entonces ya venía de vivir una experiencia y decía, pero es que mi papá todo el tiempo en la calle, en la política, en la calle, en la política. Y dijo, bueno, por desgracia parece que me tocó un político. Otra vez. Entonces, nada, hay que saberlo manejar eso. Porque yo tengo entendido que eso es que la casa es la oficina, en algunos casos, más cuando se está en campaña. En algunos casos, siempre van a la casa y siempre desde que llega, lo estaba esperando. Eso es incómodo, yo me imagino, un poco complicadito. Mi casa de por sí ha sido una casa popular y del pueblo, que se cuela café hasta 5 y 6 veces al día. Ay, mi madre. En época de mi abuela, todos los profesores que pasaban por la escuela Juan Pablo Duarte, la escuela principal de allá, de la demarcación, la antesala era mi casa y la postsala también era mi casa. Porque cuando llegaban antes de las 8, eso de las 7:30, todos los que llegaban temprano pasaban a tomar café. Y en la tarde, ya 5:30 de la tarde, cuando se iban, pasaban por allá a tomar café. Y eso vino con mi abuela, eso vino con mi madre. Aún seguimos con la tradición. Bueno. Mi esposa cuela café varias veces al día y siempre hay gente visitando. Ya. Tú sabes que a mí me gustaría que nosotros hablemos por lo menos de 3 tips para tú poder conectar con la comunidad. A esa gente que están, imagínate que yo te voy a decir número 1 y tú me vas a decir que te llega a la mente. Perfecto. Número 2, el que te llega a la mente. De tips que tiene que tener ese emprendedor político que quiere conectar con la comunidad, porque honestamente el voto se tiene que buscar con la gente, pero no es a nivel de foto, no, te tiene que, ¿verdad? Correcto. Tip número 1. El deporte. Los políticos tienen que estar vinculados con el deporte, porque recuerden que la juventud que practica deporte, ya sea béisbol, ya sea softball, ya sea baloncesto, no importa el deporte que sea, pues donde quiera que se reúnan, pues ahí va a haber un ambiente sano, tranquilo, de chercha, de camaradería, y los atletas deciden bastante al momento de elegir un candidato o una candidata para cualquier demarcación. Número 2. Educación. Hoy en día nos encontramos que en el territorio nacional muchos maestros han sido, son y serán funcionarios electos, porque el maestro o la maestra también tiene un contacto directo con el estudiante, con la familia, con el sector, con la demarcación. Número 3. La parte cultural y religiosa. Estar vinculado con lo que tiene que ver con la cultura, lo que se haga en su demarcación. Posiblemente si en su demarcación hay clubes, no necesariamente en la parte de deporte, lo que tiene que ver con la cultura, música, teatro, es importante. Si en su demarcación hay entidades religiosas de cualquier denominación, participe con ellos. Hay denominaciones que no ejercen el voto, pero son importantes, porque yo soy una persona que digo que la fe mueve montaña y la oración es lo más importante. En mi caso, de manera particular, yo digo que a mí las oraciones, como te decía al inicio, que me gusta andar, me gusta recorrer mucho, en las carreteras yo siempre digo gracias a todas esas doñas de mi comunidad del Limón que siempre me dicen, mijo, yo vivo orando por ti. Es importante estar vinculado con el sector de la fe. Tú sabes que a los dominicanos les gusta la ñapa. Viene la ñapa ahora, el último. El último, con la persona que se toman su traguito social. ¿Y qué está con él? Lo del dominó, la cosita. El traguito cocinado, el asopado en la calle, que la cervecita, que la musiquita. Hoy en día también, dentro de la ñapita, esos muchachos que ponen música en los carros. Eso es importante. Uno pudiera decirle, bueno, que no suban mucho los decibeles porque se van a dañar la parte auditiva, pero es importante. Ellos también son una realidad en este momento. Tú sabes que Dios dijo que a los seres humanos
pueden tener el libre albedrío de hacer lo que ellos quieran. Más bien usted tiene que ser asimismo responsable para asumir las consecuencias de su libre albedrío y sus decisiones. Yo quiero que tú, así como nosotros hemos mencionado hoy elementos importantes al momento de incursionar en la política como emprendedor político, a mí me gustaría que tú me digas por lo menos tres cosas que no se deben hacer, independientemente la tentación esté frente a ti y tú te veas doblegado. Pero ¿qué no se debe hacer? Bien, lo primero es decir siempre la verdad. Cuando tú tienes un usuario que va a buscar un servicio y tú no lo tienes, dígale que no. Y a mí me dicen muchas personas, pero tú no puedes ser político. El político nunca dice que no. Cuando usted es sincero, cuando usted dice la verdad, con razones y con argumentos, diga siempre la verdad, no mentir. A mi oficina iban personas que el presidente de la sala capitular decía, hoy sí es verdad, que en esa oficina se hablaba un garete, porque ahí anda fulano, que eso dijo, cuando lo vea, que por un servicio y que esto, y cuando entraban, salían satisfechos, porque yo siempre le hablaba con la verdad. Siempre le decía las razones del por qué sí o el por qué no. Entonces, ser honesto y decir siempre la verdad, eso es importante. Segundo, apegarse a las normativas. Apegarse a las normativas que rigen donde usted esté. Usted tiene una alcaldía, apéguese a las normas municipales para que usted pueda tener éxito. Que la ley pudiera tener cierta flexibilidad para yo hacer X o Y cosas. No busque atajo. Váyase directamente por lo de la ley, porque usted va a estar seguro, con paso firme de lo que usted está haciendo, sin necesidad de usted doblegarse. Para servirle a otro muchas veces, porque a veces no es ni siquiera para servirte tú mismo, es para servirle a otro. Recuerdo mucho cuando yo era alcalde que la nómina de pago llegaba a veces hasta los días 2 y los días 3. Como yo era maestro, yo cobraba los 25, los 26. Eran personas que me decían, mira, yo no aguanto, yo necesito 500 pesos desde que tú cobres, porque tengo cual que oye razón. Es importante también que usted no mire la alcaldía como que va a ser el sustento suyo para usted caminar en el día a día. Si usted va a decidir ser político, trate de tener un ingreso que no sea el de la política, porque entonces usted va a absorber recursos que le pudieran servir al municipio. Trate de que ese no sea el sustento suyo única y exclusivamente. No. Que usted tenga un sustento que cuando usted cobró, no esté esperando lo que llega de la parte política para usted comprar sus necesidades básicas. 3. Apegado siempre a Dios. No lo dejo de último porque es el menos importante, sino porque como estamos hablando de municipalidad, teníamos que mencionar la parte de las normativas primero. Usted siempre estará apegado a las normas de Dios, independientemente de lo que usted crea. Usted cree que hay un Dios, usted cree que hay una fuerza superior, nunca deja hacerlo a un lado. Que siempre apegado a las leyes divinas, a las leyes celestiales. Así como tú decías ahorita, que Dios nos dio libre albedrío. Tenemos la opción de elegir, tenemos la opción de ser diferente. Como jóvenes, como empresarios, como talento. Siempre hay una mejor opción que delinquir, siempre habrá. Esto fue Arriba RD Podcast, así que dale.